Trichinella spiralis. Trichinella spiralis fue visto por primera vez por James Payet, pero fue nombrado y descrito por su profesor Richard Owen en 1835. Es una especie de nematodo que parasita mayormente al cerdo y a otros animales como la rata, el perro, el caballo o el jabalí. Trichinella spiralis es el agente etiológico de la parasitosis conocida como triquinosis, trichinellosis o triquiniasis. Esto si nos referimos a esta parasitosis de forma singular, o trichinelloses si nos referimos a esta parasitosis en plural. Presenta síntomas gastrointestinales como la diarrea, además de dolor muscular y dolor articular. Características generales del parásito. El parásito es de forma cilíndrica y de vela delgada en ambas porciones. Su cuerpo se encuentra rodeado por una especie de capa resistente conocida como cutícula. Presenta un complejo sistema de musculatura longitudinal, el cual es de vital importancia en el proceso de desplazamiento de este parásito. Su esófago ocupa el primer tercio de su cuerpo. Tiene una parte tubular que se encuentra rodeada de unas células llamadas esticocitos, que en su conjunto conforman lo que se denomina esticosoma. Los esticocitos tienen como función sintetizar polipéptidos antigénicos que son secretados en gránulos. En esta imagen a la izquierda podemos apreciar a la hembra y a la derecha al macho. La hembra mide aproximadamente entre 2.2 y 3 milímetros de largo por unas 60 o 90 micras de ancho. Tienen un solo útero, el cual se divide en dos secciones. Una anterior en la que se encuentran contenidas larvas juveniles que han eclosionado de los huevos y una sección posterior en la cual hay huevos en desarrollo. Por otro lado, el macho es más pequeño ya que tiene una longitud promedio de 1 a 1.5 milímetros y de 30 a 40 micras de ancho. El extremo anterior lo tiene más plano que el resto del cuerpo. Además, el ano se ubica en el extremo terminal. Es monórquido, lo que quiere decir que presenta un solo testículo. Las larvas. Estas tienen unas medidas aproximadas de 0.9 milímetros de largo por 1 milímetro de ancho y generalmente se encuentran enrolladas en una cápsula en forma de limón. Las larvas, que son hembras, se caracterizan por presentar un ovario telogónico. En este tipo de ovario, las células germinales proliferan en una sola parte del ovario y no en la totalidad de su extensión. Por otra parte, las larvas, que son machos, presentan un recto de gran longitud de aproximadamente 50 micras. Asimismo, el extremo anterior del testículo se encuentra curveado hacia atrás. Ciclo biológico. El ciclo biológico es directo y se conoce como autoheteroxeno, ya que todas las fases suceden dentro de un mismo hospedador. Las larvas son liberadas de los quistes e invaden la mucosa del intestino delgado, donde se desarrollan hasta convertirse en adultos. Después de una semana, las hembras eliminan larvas que migran hacia el músculo estriado, donde se enquistan. El enquistamiento se completa en 4 o 5 semanas y las larvas enquistadas pueden permanecer visibles durante varios años. La ingestión de larvas enquistadas es lo que perpetúa el ciclo. Las ratas y roedores en general son los responsables primarios del mantenimiento de la endemicidad. Los animales carnívoros o omnívoros como cerdos, jabalíes, osos o caballos se comen a los roedores parasitarios y posteriormente el humano, al consumir la carne de estos animales, es como se infectan. Tanto el ciclo como la vida de este parásito son fundamentalmente endocelulares y se produce en las microvellosidades intestinales y en el tejido muscular. Mecanismos patogénicos. Las alteraciones producidas por Trichinella spiralis son de tipo mecánico, traumático y alérgico. Las primeras están representadas por la presencia de larvas en los vasos sanguíneos que obstruye en su fase de migración, así como por la forma de quiste que crece, comprime y destruye células. La acción traumática se origina cuando las larvas perforan la mucosa intestinal para alcanzar vasos sanguíneos o linfáticos, con la posterior ruptura de los mismos y destrucción de células debido a los movimientos al quedar libres en los espacios intercelulares. Finalmente, la acción alérgica se origina por la liberación de sustancias metabólicas de las larvas. Manifestaciones clínicas. Las alteraciones sintomatológicas se dividen en 3 etapas sucesivas cuya severidad va a depender del número de parásitos ingeridos. En la fase intestinal, aparece después de un periodo de incubación de 2 a 10 días. Se origina dolor abdominal tipo cólico acompañado de náuseas, vómitos, diarreas y malestar en general. La fase de migración aparece aproximadamente 5 días más tarde.
Se presenta fiebre, dolor, hinchazón, edema, insomnio y conjuntivitis severa. Además, hay riesgo de miocarditis que puede llevar a la muerte. Posteriormente tenemos la fase de estado, en donde las larvas ya se han establecido y el síntoma predominante es el dolor muscular que se exacerba con el ejercicio. Mecanismos del parásito que contrarrestan la respuesta inmune del huésped. Muda de componentes de la superficie de la cutícula, es decir, el parásito cambia los componentes de su cutícula para poder pasar desapercibido ante la respuesta inmune del hospedador. Enzimas antioxidantes. Los nematodos poseen cantidades altas de estas enzimas, lo que puede ayudarlos a protegerse contra los radicales libres de oxígeno que se liberan durante la respuesta inmune del huésped. Restitución en los tejidos. El parásito cambia de lugar para así prevenirse ante la respuesta inmune del huésped. Camuflaje con moléculas del hospedador o expresión de moléculas similares a las del huésped sobre su superficie, es decir, hay una imitación molecular. Y finalmente, la inmunomodulación. Es la actividad de cualquier factor de un parásito que reduce la efectividad de la inmunidad del hospedador o, de alguna forma, modula los intentos del hospedador para expresar una respuesta potencialmente protectora. El diagnóstico. En los métodos de laboratorio se emplea la biopsia, la cual se divide en 4 porciones con las que se realiza la compresión o triquinoscopía entre dos portaobjetos que se unen fuertemente con cinta adhesiva transparente para poder observar al microscopio. Digestión artificial se realiza colocando un fragmento de la biopsia en un tubo de ensayo con pepsina al 0.5% y ácido clorhídrico al 0.7% en agua destilada a 37 grados centígrados. Si es positivo, se observan larvas moviéndose activamente. Genodiagnóstico. El fragmento de biopsia se da a comer a una rata joven de laboratorio y al cabo de 3 o 4 semanas se examina mediante una biopsia para detectar larvas en sus músculos. Finalmente, la histopatología se realiza con un pequeño fragmento de biopsia y los cortes se tiñen con hematoxilina eosina. Tenemos también estudios inmunológicos. La intradermorreacción de Bachmann es de gran utilidad y se vuelve positiva a partir de la 4ª semana de infección. Reacción de floculación con bentonita. Es altamente específica, pero la producción del antígeno es laboriosa, por lo que casi ya no se usa. Método ELISA es altamente sensible y detecta anticuerpos específicos a partir de la 2ª semana de infección. Hemaglutinación indirecta se emplea con frecuencia y es cuantitativa. La inmunoelectroforesis es diagnóstica cuando se presenta el arco 5 siempre y cuando no hay infección con otras estodiasis. También puede emplearse la inmunofluorescencia indirecta y la inmunodifusión. Entre los datos generales de laboratorio es importante la presencia de eosinofilia, que habitualmente es por arriba del 10%. El tratamiento. No hay un tratamiento específico para la triquinosis una vez que las larvas hayan invadido los músculos. Sin embargo, los analgésicos pueden ayudar a aliviar el dolor muscular. Aunque es difícil el diagnóstico de la triquinosis en su fase intestinal, cuando éste llega a realizarse se recomienda la piperacina y el mebendazol. Para las formas larvarias se recomienda el albendazol. Prevención. La triquinosis se previene mediante la cocción de la carne de cerdo o de animales salvajes hasta que quede de un color marrón, es decir, a más de 71 grados centígrados o más de 160 grados Fahrenheit. Las larvas pueden matarse en carne de puerco de menos de 30 centímetros de espesor, congelando la carne a menos 15 grados centígrados o menos 5 grados Fahrenheit por 20 días. Los cerdos domésticos no deben alimentarse con carne poco cocida. Es necesario que los criadores de cerdos, tanto en pequeña como en gran escala, eviten que estos deambulen en las poblaciones, ya que en esta forma tienen acceso a todo tipo de basura y ratas, así como evitar alimentar a estos animales con desechos de comida no procesada. También es importante el control sanitario en los rastros mediante estudios parasitoscópicos o serológicos de los cerdos destinados al consumo humano. Finalmente, su epidemiología. La triquinosis es una parasitosis de distribución cosmopolita, más frecuentemente en países donde se consume la carne de cerdo cruda o insuficientemente cocinada. Como pueden apreciar en este mapa, Trichinella spiralis se encuentra en los países que se presentan coloreados de amarillo. En Asia, principalmente se encuentra en China y Tailandia. Se encuentra en toda Europa, pero principalmente en España, Portugal, Francia, Rumania y Alemania. Y en América se encuentra en México, Estados Unidos, Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay. Es una parasitosis casi inexistente en países de Oriente Próximo y Oriente Medio, donde las prácticas religiosas prohíben la ingesta de carne de cerdo.
Muchas gracias por su atención. Esto es todo.